Muchas gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa que hemos dado a llamar Status Report de 13 a 13:30 los días martes y los días jueves de todas las semanas. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista, creador y conductor de este programa, y en el día de hoy estoy con Perú en línea directa con mi amigo Gustavo Nakamura, con quien estamos realmente dictando un curso. Él ya dio ayer su parte y a mí me tocará en el día de hoy a las 17 horas en un seminario sobre le llaman marketing político, pero acá tengo, en realidad es un curso o un seminario sobre la elaboración de planes de gobierno y rendición de cuentas, tanto en escalas nacionales o subnacionales, en términos de gobiernos. Y hoy le invité a mi amigo Gustavo, con quien ya tuve la honra de participar de otros seminarios internacionales como profesor invitado, para que él me comentara un poco desde su punto de vista cómo es la gobernanza corporativa, gubernamental, en la perspectiva del mercadeo, si se le quiere llamar así, de los bienes públicos, que es lo que producen realmente los gobiernos nacionales o subnacionales en América Latina en general y en Perú en particular. Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Estás en Lima? ¿En dónde estás? Yo estoy en Asunción, en el barrio Recoleta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Yo estoy acá en Lima, en San Isidro, en un hotel. Acabamos de tener una reunión aquí presencial con los protocolos debidos, ¿no? Ahorita me he sacado la mascarilla para poder estar con ustedes. De unas bancadas, han sido los nuevos diputados que entran en el Perú, con dos fundaciones importantes aquí en Perú. Es la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación alemana, y la Fundación Felix Naumann, la institución que yo presido. Hemos tenido una reunión con ellos para intercambiar algunas experiencias y necesidades que tienen los próximos diputados de en este caso del país, ¿no? Del Perú. Gustavo, ahora yendo a una pregunta específica sobre lo que en forma general te lo planteé. El Perú tuvo un cambio muy grande ahora presidencial. Probablemente hay una insatisfacción. La política es hoy en día una especie de plebiscito a diario. O sea, todos los días estás rindiendo examen porque las redes sociales te toman examen todos los días cuando estás como mandatario. ¿Podrías explicarme y explicarle a la audiencia por qué razón hubo un cambio tan rupturista en el Perú? ¿Por qué se dio el fenómeno del señor Castillo? ¿Dónde está la insatisfacción que tiene en términos de oferta y demanda de bienes públicos? Por eso la población, sobre todo probablemente rural, hizo este cambio. ¿Cuál es el gran tema? ¿Cuál es el key issue en el Perú? Por eso ese cambio, mi querido Gustavo. Muchísimas gracias, Víctor, por la pregunta. En realidad, el cambio que ha habido en Perú se debe a yo creo que a varias cosas. Uno es la clase política. Como se dice, la clase política en el Perú no ha mejorado. Hemos tenido una clase política muy convulsionada, que ha habido mucha confrontación, y donde el ciudadano de a pie no ha sentido los beneficios que implica, obviamente, un cambio de régimen que trajo el año 93 con una nueva constitución en una economía social de mercado. Esto trajo como consecuencia que sí, muchas empresas obviamente desarrollaron y hubo mucha bonanza económica, pero en las zonas rurales no ha llegado esa bonanza, y en las zonas más vulnerables. Ese descontento social ha producido esta situación que está viviendo el Perú. Lamentablemente esa convulsión social no ha sido llevada adecuadamente. Yo creo que eso es un primer punto que deberíamos ver. El segundo es lo de la clase política que te dije, porque en los últimos años en el Perú los partidos que se podrían decir que son de centro derecha se acostumbraron a gobernar, más no a formar cuadros. Ese es el gran problema de la política en América Latina en general. No forman cuadros, sino forman piezas de recambio o buenas personas que lleguen y se metan en política. Entonces justamente tenemos los problemas que ahora tenemos. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia que tenemos como país. Yo creo que esas son las dos razones por las cuales el Perú ha dado. Y la tercera que podría decir es que hemos tenido una segunda vuelta o el balotaje entre un candidato que representaba, ¿no?, esta convulsión social, si quieres, o esta molestia, y una candidata que tiene una serie de cuestionamientos y tiene un antivoto muy grande.
más por el padre, más que por ella, ¿no? Además, yo tendría que ser objetivo en ese sentido, a pesar de que mi afinidad, obviamente, además por los ojos rasgados, la señora Fujimori también es descendiente de japonés y tengo mucho acercamiento a ella, pero objetivamente tendríamos que decir que también su antivoto ha jugado en contra de ella para que el país tenga esta polarización que vamos a tener un presidente probablemente con 40.000 votos de diferencia. Muy poco, muy No es poco. nada, no es nada y no es nada para el país. Y cuestionada una serie de actas, el jurado nacional, mucha protesta, mucho caos social. El país está dividido, literalmente Claro, está dividido. claro. La pregunta es, ¿puede haber un grado sostenible de gobernabilidad cuando tenemos 40.000 votos, que prácticamente es nada, es menos de 1%? ¿Cómo se sostiene un presidente en el Perú, el Poder Ejecutivo? Porque no lo conozco, pregunto. ¿El Poder Ejecutivo tiene poderes amplios o depende mucho también del legislativo? Allí, ¿cómo está allí la composición de fuerzas entre los fujimoristas de la señora y los castillistas del señor del campo? Curioso, el señor Castillo tiene 37 escaños de los 130, pero también está faccionado. Y en el caso de la señora Fujimori tiene 24. El resto de bancadas se han dividido. El Perú va a tener 10 bancadas de 130 congresistas. Nosotros solamente somos unicameral. De 130 congresistas vamos a tener 10 bancadas. Imagínate, agrupaciones políticas. Y hay de todo espectro, ¿ok? Pero si quieres verlo, yo creo que el centro derecha del Perú va a tener una coalición aproximadamente de 60% del Parlamento y el otro 40% lo va a tener el señor Castillo con sus aliados también. Y en el otro lado no es que sean fujimoristas, sino no son fujimoristas o de Fuerza Popular, sino son diversas bancadas, pero que tienen una ideología o un pensamiento en común, en este caso con el Partido de Fuerza Popular. Entonces ahí tenemos una gran coalición que se va a dar y un gran choque de trenes también, ¿no? Porque todo pasa por el Parlamento, el tema de presupuesto, el tema de facultades legislativas y facultades que se les da al poder ejecutivo. Entonces vamos a tener un problema bastante serio y todos hacen indicar que el 28 de julio el presidente Castillo, si es que es elegido ya y proclamado, aún no lo es, sigue siendo candidato, cuando sí es proclamado y el 28 de julio asuma, todos hacen indicar que ese día va a pedir una asamblea constituyente en el Perú. Y eso va a traer como consecuencia que las empresas y muchos empresarios comiencen a migrar capitales, ya se ha dado la migración de capitales y se va a venir como fuerza. Y por eso hace poco, por ejemplo, la Embajada Paraguaya aquí en Perú hizo un evento para promover la inversión en el Paraguay. Por eso es tan importante, Víctor, que los países entiendan, los gobernantes, que la política afecta a la economía y afecta al ciudadano de a pie, que es al cual se deben. Tienen que entenderlo por una vez eso. Entonces, interesante lo que ha hecho el gobierno paraguayo en ese sentido, ¿no? Han promovido, la embajadora ha sido muy proactiva en este aspecto, y así otros países. Entonces, yo creo que hay que entender la situación que estamos viviendo con mucha óptica, y también es cierto, Perú está pasando esta situación, pero lo que se viene el próximo año es Colombia, hay elecciones en América Latina y ustedes tienen el 23. Ahorita a 3 meses tienen las de intendentes, que no es poca cosa, ¿eh? Porque los intendentes son los primeros que llegan para la satisfacción del ciudadano, ¿no? Sí, sí. Los intendentes son quienes están más cerca de la gente. Al final de cuentas, la gente vive en ciudades más que en países. Las ciudades es donde ellos se sienten y reciben o no los bienes públicos. Bueno, entrando un poco en el análisis ya de América Latina, no solamente de Perú, estaba analizando un poco el espectro latinoamericano y bueno, tú ves, está la Argentina, hubo el voto contra que vos acabas de señalar, porque hay tres tipos de votos nomás ya entrando en el marketing, el voto contra, el voto esperanza y el voto miedo. Entonces, son tres tipos de votos que generalmente agrupan a otros tipos más, pero las tres grandes dimensiones donde se agrupan los votos son voto contra, voto miedo y voto esperanza. Lula era el voto esperanza, Lugo fue el voto esperanza aquí. Recuerdo que en Perú estaba Víctor Raúl Haya de la Torre, que es mi tocayo, dice mi padre que me puso su nombre en honor a este caballero,
Y en algún momento Alan García también era voto esperanza, ¿te acuerdas? Y terminó como terminó. Entonces, la pregunta es la siguiente. Perú venía siguiendo un crecimiento de su Producto Interno Bruto cercano a 2 dígitos, no hace mucho tiempo atrás, creo que era así. Ecuador creo que también. Chile era el ejemplo. No hablemos de Argentina, porque siempre estuvo mal. Brasil también, no tan bien. Paraguay crece a una tasa del 4% anual acumulativo exponencial hace 16 o 17 años. La pregunta es, no obstante, la gente está insatisfecha con aquellas políticas públicas de primera generación, parecería. Porque ahora ya exigen, parece, políticas públicas de segunda generación. Estamos hablando ya de mercadeo, de políticas públicas, si le queréis llamar así. ¿Qué es lo que en América Latina está faltando? Porque países donde crece el producto, aún así la insatisfacción parece que también se instala y viene Castillo y viene ahora la constitución liderada por la izquierda en Chile, probablemente gana una persona de izquierda. En Bolivia hubo apenas un momento en que sale la izquierda, vuelve otra vez la izquierda, en Argentina vuelve la izquierda, gana Lula, parece que ahora en Brasil. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la insatisfacción ya hablando a nivel de América Latina, Gustavo? Mira, muchas gracias, Víctor, por la pregunta. Yo creo que hay dos cosas, ¿ya? La primera es que no se ha llegado a las grandes reformas importantes y considero dos fundamentales: el tema educativo y el tema de salud. Son dos temas sociales que ha traído como consecuencia que la pandemia ha develado en América Latina las grandes brechas que se están generando. Y entonces, en tal sentido, debemos trabajar en esas dos líneas: educación y salud, y no lo estamos haciendo. Entonces, ahí es un claro ejemplo por un lado. Y la segunda vía, que te digo por cuál es el problema, es el problema político y lo que tendríamos que decir es que hay una agenda global. Hay una agenda, algunos mencionan al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla detrás de todo esto, y están detrás de ello. Eso hay que decirlo, están detrás de todo ello. Eso hay que entenderlo y eso hay que verlo, porque si no, estaríamos haciendo desmintiendo, estaríamos con una venda en los ojos, ¿no? Hay una agenda global, por un lado; por el otro lado no hay nada. Más allá del grupo IDEA que dirige el expresidente de Colombia, el expresidente Pastrana, y para de contar, algún presidente paraguayo, yo creo que a la derecha o el centro derecha de América Latina le ha faltado justamente esa coalición que tiene que tener para poder trabajar. Eso es a nivel político. Y a nivel sí de reformas, creo que nuestros gobiernos en general les falta el tema de la salud y les falta el tema de educación. No hemos trabajado y son reformas urgentísimas y que el ciudadano de a pie debe percibir que tiene y la presencia del Estado está. Si el Estado no está presente en esas dos disfunciones, la gente percibe que el Estado no sirve para nada. Esa es la verdad. En Paraguay, ahora me quedo aquí para dar un ejemplo, crece el PIB hace más o menos 16, 17 años, 4%. Los fundamentos macroeconómicos, como decimos los economistas, están sólidos. Sin embargo, la presión tributaria, que es de donde salen los recursos para poder salud y educación, por ejemplo, financiar, no crece correlativamente. Te lo explico en sencillo, crece en 0,5% hace 16 o 17 años. Entonces, si hay una torta que crece 4, o sea, que es 100 por 1,04, por 1,04, por 1,04, y sin embargo la presión crece apenas 0,5%, evidentemente el sector empresarial no cuenta todo lo que crece o no cuenta todo lo que gana. Es un tema muy importante eso. No es que sean malas personas, no, solamente que hay una gran evasión. Y dice una politóloga paraguaya, socióloga creo que es, Nilda Rivarola, que hay un pacto perverso entre las élites económicas que no muestran todo lo que producen o no cuentan todo lo que ganan, y la clase política de tener un estado mínimo sin salud, sin educación, sin agua, sin saneamiento, sin energía, sin esto y sin aquello. Vamos a tener un estado mínimo, vamos a tener una presión tributaria baja, no vamos a cobrar muchos impuestos, y así se mantuvo este sistema durante mucho tiempo. Te estoy haciendo un poco lo que yo veo en Paraguay, a ver si no es la misma cosa lo que pasa en Chile y en otros países como Perú mismo. Entonces, no existen los recursos porque además la clase política gobierna con un alto grado de corrupción.
Entonces, como hay corrupción, la plata no alcanza, la presión tributaria no es correlativa, tiene un bajo grado de correlación al crecimiento de la torta, que es el producto. Y entonces llega esa insatisfacción y entonces viene esa oferta del Foro de Sao Paulo y no está la oferta del otro lado, entonces la demanda que sí existe y que está creciendo va hacia aquella oferta que es más ruidosa, que es más bullanguera y que es más populista también, ¿verdad? Y que es más McDonald's, ¿verdad? Wow, qué lindo está esta hamburguesa, está muy linda, vamos a comerla. Y vienen los populistas muchas veces y prometen cosas. El señor Castillo y el que viene en el Perú, en Chile, y el Bolivia, que tiene similitudes también con Perú, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a ser sustentable desde tu punto de vista este giro a la izquierda que se viene en América Latina? ¿O, como dicen Nietzsche, va a ser un eterno retorno? Volvemos acá, después porque Bolsonaro tampoco está cumpliendo lo que prometió. Entonces ahora van a volver a Lula, después van a volver otra vez a alguien de derecha. No sé cómo es en Perú, pero ¿va a ser sostenible este giro a la izquierda? ¿Será que la izquierda va a poder proveer como oferta política esas políticas públicas de segunda generación? Castillo, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Porque si huyen los empresarios, eso es grave. ¿Cómo ves esas hipótesis sobre el futuro? Mira, sobre el futuro yo creo que es, a ver, lo que hay que decir es geopolíticamente qué ha pasado. Geopolíticamente, Argentina ya está tomada, ¿ok? Bolivia había recuperado y hoy ha sido tomada, ya hace un tiempo ha vuelto a ser tomada. Ecuador era la perla que se estaban disputando y no ganaron, ganó el señor Lazo. Entonces, la otra que estuvo en disputa y la que sí en disputa es Perú. ¿Qué va a pasar en Perú? Va a depender mucho del Congreso de la República, y el Congreso va a ser fundamental en su trabajo legislativo y en su trabajo de equilibrio de poderes. Pero no perdamos de vista lo que te he dicho, que el próximo año es Colombia, y de ahí les toca a ustedes, a Paraguay. Vuelvo a decirlo, algunos dicen, no, Paraguay no pasa nada. No piensen así. Lo mismo dijeron los peruanos y miren las consecuencias que estamos teniendo. Los chilenos dijeron, no, nosotros siempre hemos estado, Chile es lo máximo, la economía estable, liberal y todo, ¿no? Peñeira, ¿no? ¿Dónde están? En una asamblea constituyente. Entonces, fíjense que esto va a seguir. Lo que no esperaban y lo que no se espera es lo que ha pasado con Cuba en este momento. El salto del pueblo cubano, de acuerdo a lo que hemos estado viviendo, que es una dictadura, eso hay que decirlo, disculpen a algunos que no quieran decir que en Cuba no hay dictadura, es que no sé en qué país viven o en qué estratosfera están pensando, que han leído para decir que no hay dictadura, esto está pasando. Esto está pasando. Entonces, el target o el factor Cuba no estaba en el mapeo y ha pasado. Entonces, esto también puede reconfigurar. Sí, regresando al Perú, creo que el Perú tiene una gran preocupación. Las empresas están preocupadas porque si hay un cambio constitucional, entenderás que las reglas cambian. Y con reglas cambiadas, es muy poco probable que la inversión se mantenga o vengan nuevas inversiones. Sí creo que va a pasar algo. La inversión que va a venir son de los chinos. Ojo, saldrá algún capital, pero entrará otro capital. Pero ya sabemos las condiciones con las cuales trabaja China, esto es importante también decirlo, y las economías comenzarán a dividirse. Eso es lo que creo que va a pasar, ¿no? Ya. Es importante pensar un poco siempre en términos de futuro, ahora ya en cuestión de marketing electoral, que es un poco yendo de lo general, ahora vamos a lo particular. ¿Cómo se prepara un plan de gobierno que sea atractivo en este escenario que estamos describiendo juntos? ¿Cuál sería un programa de gobierno que podría ser atractivo tanto para los empresarios que son objetivos, un poco más objetivos, o creemos que son más objetivos, como las masas populares que votan más subjetivamente? ¿Qué principios, qué narrativa, qué relato es el que debería tener o configurar un candidato, por ejemplo, para las elecciones municipales del Paraguay? Si yo te contratara a ti como un consultor
que pudiera venir a Asunción, por ejemplo, que hoy es un caos urbano. Conozco también allí, cerca del aeropuerto de Perú, el caos de Perú, de Lima, que también es un caos. El Y Callao, el llegar a Callao. ese aeropuerto y salir es un caos. Entonces yo pregunto, ¿cómo será que tú le podrías asesorar a un candidato? ¿Qué relato que sea objetivo y atractivo para las élites económicas y que tenga la subjetividad atractiva con la cual vota generalmente Sí. la gente común? Sí, mira, yo te diría lo primero que hay que tener en cuenta es que, y siempre hay una frase que yo repetí en el seminario de ayer, no deshumanicemos la política. El día que tú creas que la política no es de seres humanos, estás perdido, estás perdido. La visión del ser humano tiene que estar presente siempre, porque tú estás trabajando con personas y estás trabajando y estás dando propuestas a personas que tienen necesidades insatisfechas. La primera pregunta que tendría que hacer y hacer es, ¿cuáles son las necesidades urgentes de tu intendencia? Que la ciudadanía te lo está reclamando. Ese es un primer punto. Segundo punto, ¿cómo me están dejando la intendencia? ¿Qué presupuesto tengo y qué priorizo? ¿Y en cuánto tiempo? Eso en pastillitas de vida, como yo los digo, para que la gente lo entienda. La gente no te va a leer un plan de gobierno de 30 páginas, 50 páginas, 60 páginas. No lo leen. La gente quiere propuestas concretas y directas y cuándo y cómo lo van a percibir o lo van a tener. Así de claro. Eso es un primer punto. El segundo punto es cuál es tu equipo de gobierno con el cual tú entrarías. Y tienes que tener un equipo sólido, obviamente, en las diferentes áreas que vas a trabajar. Y a partir de esto, construir un mensaje y una narrativa que no hay que dejar de lado el tema emocional, porque aquellos que piensan que la gente elige por cabeza y no por corazón, por decirlo así, es mentira. La gente elige por corazón o por hígado y después por cabeza. Entonces, es importante un buen trabajo desde ahí. Yo considero que son los tres pilares fundamentales. Un buen plan, qué rendición te están dejando y tú cómo vas a rendir cuentas. Y a partir de ahí construyes tu marketing, tu comunicación política. Y de ahí se abre a dos panoramas. Uno, el face-to-face, el presencial, debido a los protocolos, tendrás que mantenerlos y olvídense los intendentes que nos están escuchando, que eso que no, ahora todo redes sociales. No, las redes sociales funcionan en un target específico y en una zona donde llega el Internet. Y de ahí trabajarás con los radios y con los medios de comunicación correspondientes y el puerta a puerta. Esa es la estrategia que tienes que tener. Mira, el caso emblemático de Pedro, ese señor Castillo, es que él no trabajó redes sociales. Él trabajó después en la segunda vuelta. La primera vuelta fue full radios regionales, puerta a puerta. Entonces, démonos cuenta que la política es una ciencia y el marketing político va aprendiendo en medio de esta pandemia también. Yo creo que esas son las tres acciones que yo recomendaría a un candidato a intendente a trabajar rápidamente porque te quedan 2 meses para ser elegido. 2 meses, Eso sí. es. Es poco. Hay un tema que me llama la atención. Participé, viví en Curitiba y hice algunas campañas en Buenos Aires y también aquí en el Paraguay. Estoy observando y estuve. Y cuando tú dices qué presupuesto tienes y qué problemas tienes, en qué vas a priorizar. Y si dividimos en dimensiones la gestión urbana, ¿verdad? La polis, que es el gobierno, la civis, que es la gente, la urbis, que es el territorio. Yo lo que puedo ver es que acá en Paraguay, por lo menos, se priorizan mucho tres elementos nomás. BBC, le digo. Basura, BBT, perdón. Basura, bache, tránsito. Imagínate, las grandes discusiones del cambio en materia urbanística es la basura, el bache y el tránsito. Sin embargo, políticas públicas de segunda generación en gobiernos locales ya convierten hoy en el Brasil, por ejemplo, donde he vivido muchos años y enseño, al intendente en un gestor del Producto Interno Bruto de la ciudad. Ellos son grandes generadores de empleo con una ordenanza que, por ejemplo, pudiera hacer cumplir las leyes del estacionamiento no desordenado. Se construyen en Curitiba, o en San Pablo, o en otra ciudad, incluso en Buenos Aires, decenas y centenas de edificios de estacionamiento, lo cual genera mano de obra, empleo, servicio de gente que acomoda los carros. Es algo muy sencillo.
Tránsito, sí, el tránsito no es dirigir el tránsito es ordenar el estacionamiento y generar empleo. Entonces, muchas veces nadie piensa de esa manera, convertir al intendente o al prefecto, como dicen en el Brasil, o al alcalde en un gestor del Producto Interno Bruto de la ciudad. Es posible ver otras dimensiones también. Por ejemplo, que yo genero empleo o también yo trabajo un poco el rescate de plusvalía, porque cuando yo hago una obra pública, sube el valor de los inmuebles y el príncipe, que es el gobierno, se queda con muy poco, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. ¿Cómo presentar esas innovaciones que extrapolan basura, bache, tránsito de una manera que la gente entienda y vote con el corazón y con el estómago, que generar empleo es estómago, viejo? ¿Cómo vas a presentar esas innovaciones de cosas que antes no existían y ahora querés presentarlas, esas innovaciones desde una perspectiva del marketing político, Gustavo? La gente no es algo nuevo, nunca existía. ¿Cómo haces? Yo creo que es fundamental, Víctor, que las reformas de primera generación, en lo que tú has dicho, estas necesidades urgentes en los vecinos de Paraguay, en las intendencias, y ya eso no es novedad, eso tendría que ser una solución. Ya la gente no quiere escuchar propuestas que vas a mejorar las pistas, o vas a recoger la basura, o vas a de repente ordenar la basura por medio de reciclaje. Se me ocurre, por decir una cosa. Eso la gente sabe que es tu función. Eso es tu función como alcalde. Creo que tienen, hay personas que creen que le faltan el respeto a la población, pensando que con esas mismas propuestas la gente va a decir, bueno, qué novedoso. A lo mejor ya no va a ser tacho de color azul, ahora va a ser de color verde, porque somos ecológicos. Ese es el gran cambio que hacemos. Disculpen, eso no es un cambio. Eso no es un cambio hacia adelante, eso es solamente cambiar lo mismo, solamente y pintar un nuevo tacho o comprar uno nuevo. Creo que esas propuestas deberían darse por hecho y con indicadores concretos y decir cuándo se van a cumplir y en qué momento, y rendir cuentas a tu intendencia sobre eso. Eso es lo primero. Sobre las segundas que tú mencionas, es ahí presentar un plan, ¿no? Y presentar un plan sobre eso, y concretamente con las empresas que están en las zonas donde vas a generar empleo, ¿no? Esto es importante, y reactivación económica. Entonces, cuando la gente vea que hay un plan concreto y estás articulado con las empresas, con la sociedad civil, lo va a entender. Cuando el espacio público de tu intendencia sea un espacio público que te motive a quedarte y no que huyas de tu intendencia, eso te dice que hay una seguridad y hay un bienestar. Eso hay que buscarlo. Entonces, ¿y cómo se busca? Por medio de historias, como les dije ayer. Historias. No, no es que déjame que te cuente una historia. No, es que tú muestres videos concretos, experiencias concretas, y donde el alcalde se compromete, en este caso el intendente se comprometa con su equipo, porque no solamente es él, es su equipo, para poder llegar a cumplir esos objetivos. Acuérdense, no solamente es el alcalde o el intendente, es intendente con equipo. Solo no se gobierna, disculpen, ¿ah? Eso es importante también decirlo. No, claro. La ciudad es, como dije al comienzo la simbiosis de la urbis con la civis, con la polis. Aunque para terminar, porque nos faltan 2 minutitos, ¿cómo hacemos para que la civis, que es muy también desorganizada, desordenada, incumplidora, un altísimo grado de evasión de impuestos inmobiliarios, de incumplimiento de las normas de tránsito, de incumplimiento de las normas de basura, de disposición, separación de basura, etcétera? ¿Cómo estuve? Creo que en Lima fue, sí, en Lima. En Lima fue donde he visto caos total con los taxis, creo que he visto, sí, sí, sí. Gente que subía sobre la vereda manejando taxis así, yo no sé si están habilitados, creo que fue en Lima, sí. Y pregunto nomás, ¿qué tipo de campaña hay que hacer también para que, porque la ciudad no es solo el gobierno de la ciudad, ni tampoco es el territorio, también es la ciudadanía, las civis que nos pagan impuestos? ¿Es posible un cambio cultural en la CIVI para decirle la ciudad es un bien público, es de todos, no es que es de nadie, por lo tanto tú debes encargarte y debes ser responsable de ella? ¿Cómo se encara? Eso ya no es un marketing electoral, sino que es un marketing ciudadano, es una transformación cultural. ¿Es posible trabajar eso también desde un gobierno local?
Sí, es posible, es posible. Y claro ejemplo, por ejemplo, tú conoces Colombia, y en Colombia, por ejemplo, Medellín es una ciudad donde los paisas, como le decimos a los hermanos colombianos de esa zona, se sienten muy orgullosos de su localidad. ¿Por qué se sienten orgullosos de Medellín? Porque tienen el metro, porque la ciudad está limpia, y hay un lema que usa el intendente de Medellín, de Antioquia, el tema de la gobernación. En general ya compró el pleito, como se dice, la gobernación, no solamente el intendente, y era un tema de un programa, un proyecto que hicieron ellos años, que se llama Medellín Educa. Y cuando hablo por qué educación, no la educación formal de las escuelas, hablo de la informal en los espacios públicos. Ellos mejoraron los espacios públicos, tienen parques temáticos, parques que los chicos puedan conocer temas científicos. Entonces tú dices, oye, no voy a querer que maltraten mi espacio público, no voy a tirar la basura en un lugar donde me cuesta mis impuestos, tus impuestos, es nuestro espacio, es nuestra comunidad. Ese sentido hay que trabajarlo en las intendencias, es fundamental. Entonces, Asunción, que siendo una alcaldía tan grande, pero no es la capital, por ejemplo, del fútbol, la Conmebol, estemos de acuerdo o no, pero Asunción se puede caracterizar por un tema también no solamente deportivo. Tienes una sede de un deporte, tienes otros beneficios que podrías llegar a tener. Entonces, fíjate cada intendencia o ciudad del este con sus temas que tiene, y así sucesivamente, recoger la parte cultural que tiene cada zona, y eso Perfecto. explorarlo y venderlo. Va por ahí. Perfecto. Se puede, entonces se puede. Sí se Sí, puede. conozco Curitiba, similar, y conozco Medellín. Gustavo Nakamura, te mando un abrazo pandémico y hoy voy a ver si puedo igualarte en la clase excelente que diste ayer. Te No, mando un no. abrazo. Muchas gracias, Víctor. Claro que sí. Y vas a superar seguro. Un abrazo. Gracias. Cuídate mucho. Chao, 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 chao. chao. Gracias. Chao, chao.